Hola, soy Dora y tengo 14 años. Esta es mi historia de cómo mi vida cambió en un instante. Tomará un buen tiempo contárselo, pero espero que sea lo suficientemente interesante. Yo era una niña muy activa. Mamá dice que incluso cuando era bebé era como si tuviera hormigas en los pantalones. Por lo que puedo recordar, corría, nadaba, trepaba por todos lados. Dispuestos a dirigir mi energía de la manera correcta, me llevaron a todas las sesiones deportivas en nuestro vecindario. Disfrutaba el karate, el baloncesto, la gimnasia, pero sobre todo me gustaba nadar. Mis mejores recuerdos están relacionados con el agua. Aquí en nuestra alberca mis padres hicieron una verdadera fiesta acuática para mi cumpleaños, y recuerdo cuando mi papá me enseñó a quedarme parada en la tabla de surf por primera vez. Para el tercer grado logré aprender 3 tipos de natación. Siempre participaba en competencias, pero realmente molestaba al director de la escuela, porque todo tomaba mucho tiempo y por supuesto tenía que faltar a muchas clases en la escuela, pero no me importaba mucho. Todo cambió hace 4 años. El mes de julio resultó caluroso ese año. Mis padres y yo intentábamos pasar los fines de semana en la playa. Como ese domingo por la mañana, nos detuvimos en mi café favorito, justo a la vuelta de la esquina de nuestra casa. Comimos panqueques, después arrancamos a la playa. Para entonces la playa ya estaba concurrida y mientras mis padres colocaban sombrillas, camastros, yo corría al agua. Nadé y disfruté el agua tibia. Estaba de buen humor porque iba a pasar todo el día con mis padres. Me sentía muy feliz. Si tan solo hubiera sabido que todo cambiaría para siempre en un minuto. Ni siquiera entendí lo que sucedió. Solo recuerdo un dolor agudo. En ese segundo, el salvavidas gritó por la bocina: ¡Tiburón! El dolor fue tan intenso que recuerdo todo como neblina. Gritos, el rugido del motor de un bote, un disparo y la idea de que me estaba muriendo. Desperté en el hospital y lo primero que vi fueron las caras de mis padres. Exhalé y sonreí, significaba que estaba viva. Pero por alguna razón mis padres no me sonrieron. Eso me puso en alerta. Mi cabeza se sentía pesada por muchos medicamentos y me dolía el cuerpo. ¿Todo el cuerpo? Espera. ¿Por qué no puedo sentir mis piernas? ¿Mis piernas? ¡Mis piernas! Resultó que el tiburón se había comido mis 2 piernas. Mientras estuve en coma me sometieron a 4 cirugías. Los médicos decían que tuve suerte de sobrevivir. Me pareció que todos estaban locos. ¿Cómo puedes llamar afortunada a una persona cuyas piernas fueron mordidas por un tiburón? Eso me molestaba. Recuerdo estar acostada en la sala. Entendí claramente que era el final. Nada de natación, nada de gimnasia ni baloncesto, nada. En ese momento papá entró. Sonrió y dijo que tenía buenas noticias. Finalmente nos iríamos a casa. Trajo una silla de ruedas y yo grité. Dije que nunca me sentaría ahí. Papá no discutió, simplemente me cargó en sus brazos hasta el auto y luego a casa. Mientras yo estaba en el hospital, mis padres remodelaron la casa para que yo pudiera moverme por la casa en una silla de ruedas. Instalaron rampas en todas partes y todo en vano porque no iba a utilizar la silla de ruedas. Todo lo que hice en los días siguientes fue acostarme en la cama, mirar el techo. Me sentía terrible. Estaba triste y siempre lloraba. Mis padres hacían todo lo posible para entretenerme. Invitaban a mis compañeros de clase a verme, pero como no podía ir a la escuela, sus visitas me deprimían más. En una ocasión, Derek entró a mi habitación. Yo lo odiaba como a casi toda la clase. Derek era un cretino, caminaba y hablaba lentamente, pero por alguna razón los maestros lo adoraban. Y siempre lo odié, porque éramos polos opuestos. Y ahora, la persona más lenta del mundo estaba parada en mi habitación con una especie de caja en sus manos. En lugar de saludarme, me ofreció jugar al ajedrez. Le dije que prefería patearle la cabeza con la caja que jugar al ajedrez con él. Él no dijo nada. En cambio, comenzó a organizar las figuras y a explicar las reglas. Pero lo ignoré. Jugó consigo mismo y siguió explicando cada una de sus acciones. Me sorprendió cuando apareció con la misma caja al día siguiente. Y lo hacía cada día. Jugaba el juego él solo, explicando cada una de sus acciones y se iba. Una semana después, cuando señor Lentitud dudó del siguiente movimiento, le dije: ¿Qué no ves? ¡Mueve el caballo! Ambos nos reímos tan fuerte que mis padres se asustaron. Corrieron a mi habitación a la velocidad de la luz. Comencé a jugar ajedrez con Derek. Por cierto, él no era tan nerd. Un día el clima estaba muy agradable y Derek me ofreció salir a caminar con él. Acepté y por primera vez me subí a la silla de ruedas.
Al principio me sentí incómoda, me parecía que la calle me miraba fijamente, incluyendo el gato del vecino. Pero luego me acostumbré. Después de todo, estar en la silla de ruedas bajo el sol con Derek era mejor que estar acostada en la cama todo el día. Pronto volví a la escuela y, como dejé de ir a todas las sesiones deportivas, tenía tiempo libre. Por primera vez en mi vida me interesé en estudiar y resultó que las matemáticas no eran tan aburridas. Con la ayuda de mi director y Derek, me convertí en una de las mejores en rendimiento académico. Así es, y todavía practicaba un tipo de deporte, el ajedrez. Realmente me enamoré de este juego e incluso gané el campeonato de la ciudad el mes pasado. Incluso derroté a Derek. Por cierto, ahora somos pareja. Hemos estado saliendo durante varios meses ya. Ahora no tengo piernas, pero el chico más listo de la escuela me ama. Y también tengo a mis padres, mi pasatiempo favorito y grandes planes para el futuro. Denle me gusta a mi historia y suscríbanse al canal. ¿Alguna vez se han enamorado de alguien que no soportaban antes? Compartan sus respuestas en los comentarios. Hola, soy Ann. Tengo 16 años y padezco vitíligo. Claro, muchos de ustedes ni siquiera saben lo que es. Es una enfermedad en la que el pigmento de ciertas áreas de la piel desaparece y en su lugar emergen manchas blancas. Muy a menudo el vitíligo viene con la edad, pero en mi caso es especial, y pronto descubrirás por qué. Nací con vitíligo. Tengo una forma muy rara y grave de él. Todo mi cuerpo está cubierto de algunas horribles manchas blancas. Me veo como un dálmata. Lo único bueno es que el vitíligo no es peligroso, es solo un defecto cosmético. Sé que hay muchas otras enfermedades más peligrosas y graves, pero tengo vitíligo y me trajo muchos problemas. Desde que tengo memoria, donde quiera que vaya, la gente siempre me mira fijamente. Incluso en el jardín de niños, todos se reían de mi aspecto. Muchos niños simplemente no querían jugar conmigo. En la escuela la situación no mejoró. Mis compañeros de clase siempre se burlaban de mí, me llamaban tigre, dálmata o panda, pero la mayoría de las veces me llamaban jirafa, porque aparte de mis manchas, también era muy alta. Desarrollé muchos complejos y solo odiaba mi cuerpo. Nunca he tenido amigos cercanos. Sabes, antes a menudo soñaba con una piel perfecta, pero desafortunadamente el vitíligo es incurable. Mi papá es un científico y para ayudarme comenzó a trabajar en una cura del vitíligo cuando yo nací. Adoraba a mi papá porque decidió cambiar su hábito de investigación para ayudarme. Mi papá siempre ha sido un verdadero héroe para mí. Nunca hubiera pensado que mi opinión sobre él cambiaría en un solo día. El año pasado vino a vernos un amigo de papá de aquellos buenos viejos tiempos. Hace muchos años comenzaron su carrera juntos como jóvenes científicos, pero luego el amigo de papá recibió una beca y se fue a trabajar al extranjero. Mis padres estaban muy contentos con la visita y se prepararon muy bien. Por la noche escuchamos un automóvil que conducía hasta la casa y salimos a toda prisa para encontrarnos con el invitado. Abrazó a mis padres y cuando me vio a espaldas de papá de repente exclamó: «No puedo creer que lo hayas logrado». ¿Logrado qué? Pensé. ¿Logró tener un bebé? Entonces yo ya tenía como 15 años y pensé que papá le habría contado sobre mí. Papá no le respondió, solo se llevó un dedo a los labios y dijo que hablarían de eso más tarde. No pude entender lo que estaba pasando, pero sabía con certeza que había algún secreto entre ellos. Después de la cena, mis padres me dijeron que me fuera a la cama, y papá y su amigo fueron al estudio de papá para conversar. Fui despacio a la puerta del estudio para ver de qué iban a hablar. Sí, sé que escuchar es malo y todo eso, pero no pude controlar mi curiosidad. Lo que escuché cambió mi vida para siempre. Resultó que papá había comenzado a estudiar vitíligo no después de que yo nací. Él siempre había trabajado en esta enfermedad desde antes. Hace 16 años le pareció que finalmente había inventado una cura para eso. Era un medicamento genético complejo, y para probar su resultado no se le ocurrió nada mejor que introducir un gen mutado en mi ADN. Pero el medicamento no funcionó, y ahora aquí estoy, una niña con una forma severa de vitíligo. Sabía que era un bebé concebido en un tubo de ensayo, pero no podía imaginar que mi propio padre me infectara con una enfermedad tan terrible como un experimento, incluso en mis peores pesadillas. Quería gritar del dolor y resentimiento, y si trabajara en una cura para el cáncer, ¿infectaría a su propio hijo con cáncer o qué?
Todos estos años la gente se había reído de mí. Pensaba que mi papá había dedicado toda su vida a ayudarme, pero había obtenido mi padecimiento gracias a él. Todo esto arruinó mis convicciones. ¿Y mi mamá? Resulta que mamá también lo sabía todo. Ahora ni siquiera podía confiar en mis padres. No sabía qué hacer, pero sabía que ya no quería quedarme en esta casa. Cuando me tranquilicé, decidí mantener la boca cerrada porque no sabía qué hacer con todo esto. Empecé a pedirle a mis padres que me dejaran estudiar en la capital y vivir allí con mi tía. En realidad ya lo habíamos discutido antes. Mis padres siempre habían dicho que yo necesitaba una buena educación, entonces sería más fácil para mí formarme en capital. Si antes no quería separarme de mis padres, ahora quería alejarme de ellos lo antes posible. Pensando que esto sería lo mejor para mi educación, mis padres me dejaron partir fácilmente. Comencé el siguiente semestre en una nueva escuela. Bueno, en capital la gente era más amable que en mi ciudad natal, al menos nadie se reía de mí. Una vez, cuando regresaba de la escuela, estaba esperando mi autobús. Un hombre se me acercó, se presentó como promotor de una agencia de modelos. Dijo que estaba buscando una modelo con una apariencia tan extraordinaria como la mía. No le creí, e inclusive me reí en su cara. Pero me entregó su tarjeta de presentación y me dijo que le llamara si llegaba a cambiar de opinión. Al día siguiente pensé mucho en lo sucedido. Al final decidí que no ocurriría nada terrible si solo probaba mi suerte y lo llamaba. Para mi sorpresa, pasé por la audición y protagonicé una campaña publicitaria para una de las marcas más conocidas. Cuando estaba en el rodaje, muchas personas me decían que era muy hermosa. Era inesperado y realmente agradable. Recientemente firmé un contrato con esa agencia y mi agente dice que si esto continúa, el año que viene podré ir a la Semana de la Moda de París. Todavía me cuesta creerlo. Gasté mi primer sueldo en consultas con una psicóloga de renombre. Todavía tengo un largo camino que recorrer para llegar a aceptarme, pero ella dice que estoy haciendo un enorme progreso. Lo único que me molesta en este momento son mis padres. No saben que me he enterado del experimento de papá y no estoy segura de confesárselos algún día. Todavía estoy enojada con ellos y ni siquiera sé si podría perdonar esto y si vale la pena perdonarlos en absoluto. No regreso a casa en vacaciones. Digo, tengo mucho trabajo en la agencia y hasta ahora me creen. Entiendo que tarde o temprano tendré que explicarles todo, pero ni siquiera puedo imaginar lo que les diría. Tal vez puedan aconsejarme sobre qué debo hacer, hablar con mis padres ahora y decir que lo sé todo o posponer esta conversación. Esperaré sus respuestas en los comentarios. Si les gustó mi historia, no olviden hacer clic en el botón me gusta y suscribirse al canal.